Historias que construyen sueños, movilizan corazones y nos recuerdan que transformar el mundo comienza en la sala de clases. Bienvenidos y bienvenidas a Educar para Transformar, el podcast de Fundación Belén Educa. Bienvenidos a Educar para Transformar, el podcast de Belén Educa. Y lo hacemos desde el Colegio Juan Luis Undurraga con este fondo tan bonito de la biblioteca del colegio. Hoy día vamos a hablar de liderazgo educativo y para eso nos acompaña Claudia Lara, quien es la directora de liderazgo educativo y también la directora de nuestra escuela de liderazgo Cuicuy. Bienvenida, Claudia. Gracias, Marianela, por la invitación. Muy contenta de poder abordar este tema que sabemos que es tan relevante para Belén Educa. Entonces, primero quería preguntarte justamente eso, ¿por qué es un tema tan central para Belén Educa el liderazgo educativo? Bueno, en Belén Educa desde hace muchos años ya que puso un foco en los líderes educativos. Para nosotros los líderes de los colegios son principalmente las directoras y el director, pero también los equipos directivos. Todos quienes tienen finalmente la tarea de dirigir el colegio. Históricamente y quizá más intuitivamente también, Belén Educa tenía un programa que llamaban los padrinos y madrinas, que consistía en que cada directora y cada director recibía un acompañamiento de alguien desde Casa Central para ayudarlo en la gestión y la toma de decisiones de su colegio. Eso después se fue transformando en lo que hoy tenemos como asesoría y también esto se fue reafirmando porque las investigaciones también van mostrando y cada vez con más certeza que el liderazgo educativo influye en el aprendizaje que logran los estudiantes en las escuelas. Y ahí hay dos datos que son interesantes para nosotros como Belén. El primero es que, si bien la variable que más influye en el aprendizaje es la variable docente, porque son los profesores... Tener un buen profesor en sala. Tener un buen profesor siempre va a ser la mejor apuesta para mejorar aprendizaje, pero también otra de las variables que más influye es la calidad de sus directivos. Entonces, una escuela puede avanzar tanto como sus directivos le permitan de alguna manera. Eso resume un poco el impacto que pueden tener. Si bien es indirecto al aprendizaje, pero es de alto impacto. Y lo segundo que es relevante es que también las investigaciones muestran que en aquellos contextos de mayor complejidad, como muchos colegios nuestros, como nuestros colegios, el liderazgo es aún una variable de mayor impacto. Entonces, tener un buen directivo en un colegio en una condición económica favorable impacta. Pero cuando este colegio está en un contexto de alta complejidad sociocultural, el impacto es aún mayor si es un buen directivo. Entonces, evidentemente, en Belén Educa nos interesa que los líderes educativos sean buenos líderes y que además nosotros podamos entregar un soporte para ellos y ellas. O sea, es un tema insoslayable. En educación en general y en Belén Educa con mayor fuerza. ¿Y cómo lo hacemos para que eso ocurra en la realidad en nuestros 12 colegios? Nosotros desde la Dirección de Liderazgo Educativo tenemos dos estrategias. Una quizás más centrada hacia lo interno, que es lo que te voy a contar con mayor detalle ahora, y es la asesoría de líderes, que es lo que esta estrategia que surge desde los padrinos y las madrinas y se va de alguna manera reorganizando, armando un marco de referencia que nos permite decir así vale la pena hacerlo para acompañar a los líderes y que hoy en día se llama asesoría de líderes. ¿Qué significa en concreto? Nosotros en Belén Educa tenemos un equipo, somos 4 asesoras que acompañamos semanalmente a las directoras y al director de Belén. ¿Qué significa acompañar? Acompañar es que vamos a cada colegio. Por ejemplo, si yo acompaño a 2 directores, yo estoy semanalmente, un día a la semana con esta directora y la acompaño principalmente con 2 focos. Ser nosotros llamamos en la estrategia de asesoramiento un tercero, que es externo al contexto directo del colegio, pero que me ayuda a mirar desde otro lugar, que es una cuestión fundamental para nosotros. Nosotros no somos la directora del colegio, no somos la jefa de las directoras del colegio, porque es el director ejecutivo, pero somos una figura que permite estar y mirar desde otro lugar, junto con la directora, los desafíos que ella tiene, los logros, los desafíos, el cómo hace lo que hace, lo que se propone. Y hay algo bien relevante ahí también que nos permite este acompañamiento sistemático, conocer mucho lo que pasa en el colegio, o sea, tener como una sensibilidad de comprender lo que está pasando. Que permite poder generar consejos mucho más contextualizados, claro. Pertinente. Y lo otro importante ahí es que también nos permite entrar en 2 ejes que nosotros llamamos que son centrales. Por un lado, el desarrollo de los equipos.
porque en Belén Educa también para nosotros es relevante el desarrollo profesional de los equipos. Entonces tenemos que acompañar a la directora en las decisiones que va tomando para desplegar a su equipo y fortalecer sus capacidades. Y por otro lado, en cómo piensa y ejecuta acciones para la mejora de los colegios. Entonces la asesoría dice, nosotros acompañamos la práctica y el despliegue de los líderes con dos focos, el desarrollo de sus equipos y la mejora del colegio. Pero el acompañamiento es a la directora, no es al equipo, ¿no? El acompañamiento es a la directora, pero ese es un buen... Nos hemos preguntado antes. Sí. Porque la directora solo impacta si es que despliega su equipo. Entonces las directoras han sido en eso muy generosas con nosotros y estamos cada vez más muy presentes en las instancias donde está también su equipo. Entonces acompañamos a la directora, tenemos conversaciones que son más estratégicas solo con las directoras y el director, pero muchas de las directoras, si es que no todas, también nos invitan a instancias donde está su equipo completo. Entonces estamos en reuniones de equipo directivo, en consejos de profesores, en los EGA, que son los equipos de gestión ampliado, obviamente en las salas de clase. Nuestro acompañamiento no es sentarnos en una reunión y que la directora nos cuente, oye, mira, esta semana... Bueno, también, pero muy, muy, muy fuerte en estar con ella en lo que hace. Estar en la sala, estar en la reunión, porque el poder observarla nos permite luego retroalimentar ese hacer y también impactar en su despliegue. O sea, ella tiene una agenda ese día y ustedes la acompañan en esa agenda, y no es que ella pare la agenda para estar con ustedes. Sí, o que prepare algo para nosotros. Al revés, nosotros vamos al servicio de cómo en su despliegue cotidiano podemos ayudarla a mirar, como este tercero que digo, que hay algunas... Nosotros mezclamos metodología, pero hay una metodología que se llama el amigo crítico, que es algo bien decidor porque permite, es un amigo en tanto está muy cerca tuyo, tiene una relación de confianza, pero es crítico, porque no solo te dice, oye, qué bien lo hace, bacán, sino que también hay momentos en que le toca decirte, cuidado ahí, mira esto de acá, quizás se pasó lo otro. Y desde la asesoría, un asesor una vez dijo algo que me puso mucho sentido, que es que tenemos que tener una mezcla en este acompañamiento de prudencia y audacia. Hay veces que tenemos que ser muy prudentes para que la directora tome todas las decisiones y se despliegue con confianza, y por lo tanto la prudencia de la asesoría es estar siempre atrás. Siempre estamos detrás de la directora, no somos nosotros las protagonistas porque no tomamos las decisiones nosotros, pero también de audacia cuando hay situaciones complejas de poder decir, ojo ahí, porque es difícil también tener conversaciones difíciles con los líderes. Los líderes son figuras más solitarias, tienen una mochila grande, pero la directora está acá. Entonces cuando pasan cosas difíciles, que vea la directora, y les toca llevar esa mochila. Entonces la audiencia también a veces a esa figura de alto poder en la escuela, poder ayudarla a mirar desde otro lugar. ¿Y qué aprendizajes ha habido en este tiempo desde que está la asesoría de líderes? ¿Cuánto tiempo lleva ya la asesoría de líderes? La asesoría de líderes como tal está desde el año 2017-18, ya tenemos varios años, hemos ido aprendiendo harto en eso, y yo diría que los aprendizajes centrales, uno es que efectivamente hemos comprobado que las directoras impactan fuertemente en lo que ocurre en los colegios. Hay cuestiones muy de Belén también que nosotros llegamos como muy en la esencia de se puede. Nosotros acompañamos a la directora porque sabemos que todos los estudiantes pueden aprender, que en los contextos que tenemos podemos lograr lo que nos proponemos como proyecto educativo de Belén, y hemos visto que cuando hay líderes que creen en sus estudiantes, que influyen, que impactan en sus equipos, el colegio se mueve. Más lento a veces, más rápido porque evidentemente hay contextos más difíciles que otros, pero es una figura importante. Otra cosa que hemos aprendido es que el rol de asesoría es un rol que tiene que ser muy cuidadoso, porque nos toca estar con la directora en compartir mucha información compleja. Entonces es un rol que tiene como una responsabilidad ética muy importante y de la que hemos ido aprendiendo también de caídas, porque de repente pasan cosas que uno se enfrenta y dice, esto no me había pasado nunca, ¿cómo lo tenemos que abordar? Entonces también hemos entendido la responsabilidad que hay detrás del rol de acompañar a líderes. Y lo tercero para destacar es que hemos aprendido que cuando uno acompaña, y para que el líder se despliegue, y esperamos que eso la directora lo repliquen con sus equipos, más que dar consejos, hay que hacer buenas preguntas. Y esperamos que porque una directora que va y dice, bueno, tú haz esto, tú haz lo otro, bueno, lleva el colegio en tanto ella toma todas las decisiones, pero no necesariamente genera capacidades en su equipo. Nosotros hemos aprendido que para generar capacidades en las directoras tenemos que ayudarla a mirar, a tomar decisiones, pero no es una mentoría, no es yo te cuento cómo la Claudia sabe que se hacen las cosas. Es pensemos juntas, preguntémonos juntas para que sea ojalá la mejor decisión.
Y tú ahí me has mostrado el crecimiento de la asesoría como esta institución, pero ¿tienes alguna imagen, no demos el nombre, pero alguna imagen de crecimiento de alguna directora o algún ámbito que haya crecido y que sea muy visible, que es efecto de la asesoría? Yo creo que las directoras en Belén, bueno, tienen como un piso de disposición y de competencia alto, y en lo que hemos visto, crecimiento principalmente es en entender una directora que quizás tendría a ser más, a tomar las decisiones más sola, en cómo abre después paso a su equipo. Una directora que quizás da por hecho, pucha, aquí tienen que pasar las cosas, ¿cómo es que no ocurren? A una directora que va comprendiendo que efectivamente las cosas no van a pasar porque son por decreto, sino que ella tiene que movilizar y se dispone a movilizar, que es decir, tengo que respirar, tengo que esperar y tengo que mover a mi equipo a que lo haga. Directoras que a lo mejor son más fuertes en lo académico y menos en lo relacional, y que se disponen a aprender de aquello donde son menos fuertes también, y que equilibran más sus competencias, o al revés, que relacionalmente se llevan bien, pero a lo mejor la sala de clases no es tanto su fortaleza, algo más difícil en Belén, pero sí. Y que entonces han fortalecido aquella área que era a lo mejor más compleja. Se han dispuesto a tener conversaciones difíciles, que antes era mejor decir, ¿sabes qué? Mejor prefiero no hablar de esto, a decir, voy a tener la conversación y me preparo para tenerla. Claudia, y con tanto acompañamiento con las directoras, si pudieras describirlas a alguien que fuera, quizás, que nos pueda estar escuchando, que es más ajeno de Belén, ¿cómo es ser una directora? Tenemos 11 directoras, un director. ¿Qué los caracteriza? ¿Qué elementos son centrales en cómo es ese director de colegio? A ver, yo creo que el sello Belén, el proyecto educativo evidentemente tiene un sello relevante para nosotros. Yo diría que lo que caracteriza y lo que buscamos en las directoras y el director de Belén Educa son directoras que tienen un liderazgo pedagógico fuerte. Y esto lo destaco especialmente si es que nos ven directoras o profesores de otras redes o de escuelas públicas, liceos, porque nosotros tenemos directoras que el foco de su atención está en el aprendizaje, que también tienen otras tareas, porque tienen que gestionar a las personas, tienen que hacer que pasen cuestiones administrativas, lo presupuestario, financiero, pero el foco es el aprendizaje. Entonces, cuando piensan su agenda, tienen que estar en la sala de clases, tienen que estar cerca de sus profesores. Eso es un sello importante en Belén Educa, liderazgo pedagógico. Lo segundo, no son directoras de oficina. Están en la sala de clases, están con sus profesores, están en las reuniones. Ellos conocen su colegio porque están ahí, no porque lo reciben como un relato de lo que ocurre. Eso también es algo central y que no siempre está presente en las escuelas. Y lo tercero es que creo que hay dos cosas más que me gustaría destacar, que son muy organizadas. Nosotros tenemos estrategias, o sea, me refiero a estrategia, uso de la agenda, planificación, diseño de las reuniones, diseño de las conversaciones. Son directoras que se anticipan a ciertas conversaciones y las preparan. Si ven una debilidad, voy a dar un ejemplo que nos involucra a las dos. Hay que mirar lo comunicacional. Bueno, pidámosle a la dirección de comunicaciones que nos ayude a trabajar lo comunicacional. Entonces, van abordando y van anticipando si se hacen cargo de aquello. Y lo último es la cultura. Son directoras que nosotros decimos, como tienen que transmitir la cultura que uno espera. Entonces, si en Belén Educa nos mueve el respeto, la responsabilidad, el amor, bueno, como ellas también tienen que modelar aquello que en la cultura buscan. Buenísimo. Hace poco se entregó una nueva versión de los premios LED, que sabemos que entrega Impulso Docente con el Mercurio, y se premió a nuestra directora del colegio, Lorenzo Sacielo y Isa Espinosa. Anteriormente teníamos a Loreto Figueroa y a Viviana Núñez. Cuéntame un poco cómo ves el reconocimiento ya a 3 directores de Belén Educa con este premio. Es un orgullo el reconocimiento. Nosotros, obviamente, que indirectamente, en tanto somos parte del desarrollo profesional de las directoras, pero nos muestra, o sea, lo vivimos con mucho orgullo, y también nos parece muy justo que las directoras de Belén Educa sean reconocidas, porque en el caso específico de Eloísa, de Loreto, de Viviana, son directoras que tienen una trayectoria importante como directoras en Belén, pero también en otros cargos en Belén. En el caso de Vivi, que fue parte de otros equipos, fue subdirectora antes de directora. Entonces, y Eloísa y Loreto también en distintos colegios han hecho una trayectoria en nuestro... Pero cada una en su tercer colegio en que dirige. Son directoras que se han dispuesto a dirigir distintos colegios en contextos distintos, además, y que tienen una trayectoria que nos permite decir cuánto se ha aprendido también en eso. Entonces,
Y además es la posibilidad, que creo que es algo que en Belén tenemos que hacer constantemente, de decirnos, hay cosas que hacemos bien, que yo creo que eso también es interesante para todas, como cuando se reconoce a Eloísa este año, los 12 directoras y directores de alguna manera están reconocidas en ella, por las cosas que hace bien Belén Educa también, y ellos en cada uno de sus colegios. Entonces poder decir, siempre estamos mirando lo que nos falta por avanzar, también es un momento de decir, hay cuestiones que estamos haciendo bien y pueden ser reconocidas por externos y no solo por nosotros. Y eso que estamos haciendo bien veo que calza mucho con un espíritu que ha estado siempre presente en Belén Educa, y que es el poder irradiar, el poder compartir el modelo. Entonces, cuéntame cómo con tu otro sombrero de directora de Escuela de Liderazgo Cuicuy, ¿cómo se ha vivido este irradiar? Y si nos puedes contextualizar también para quienes no conocen a Escuela de Liderazgo Cuicuy. Yo creo que se conecta muy bien a propósito de la buena práctica, porque en algún momento, en el año 2018, Belén Educa se propone irradiar los aprendizajes y las cosas que hemos evidenciado que nos funcionan hacia otras escuelas y liceos. Es de alguna manera como poner a disposición los aprendizajes de Belén con escuelas y liceos que puedan tener los mismos desafíos que nosotros. Y así surge la Escuela de Liderazgo Cuicuy, el año 2018. Cuicuy es una palabra que en mapudungun es puente, y Belén Educa lo que pretendía a través de Cuicuy es ser un puente entre líderes. Entonces, el aprendizaje de Belén, llevarlo a otros lugares. Y actualmente, la apuesta de Cuicuy en Belén es muy bonita, porque es como en algo muy concreto, que es la Fundación Cuicuy, nosotros podemos hacer varias cosas. Primero, somos el nexo con otras escuelas que quieren conocer Belén. Entonces, a través de Cuicuy abrimos espacio para que nuestros colegios abran sus puertas, y por lo tanto nos disponemos a tener pasantías. ¿Y cuán frecuente es eso, claro? Cada vez más frecuente. Y también lo agradecemos, y agradecemos a nuestros equipos que están dispuestos a abrir sus puertas, porque significa hacer que un día de la normalidad, que es todo lo que ocurre en un colegio, llegue un equipo directivo de otra escuela y visiten. Frecuente es que en estos últimos 2 meses hemos recibido, yo creo que unas 8 distintas redes o escuelas que quieren venir a conocer alguno de nuestros colegios. Tratamos desde Cuicuy de equilibrar la invitación. Entonces, vamos a distintos colegios para que todos pasen por la experiencia de pasantía, y para que tampoco sobrecarguemos a un colegio con mucha visita constante. Pero hay mucho interés en conocernos, en saber cómo logramos los resultados que logramos, cómo es la cultura dentro de nuestra sala de clase, qué hacen los equipos directivos para retroalimentar a sus profesores. Y esa es una de las líneas que hace Cuicuy. Coordinar, porque finalmente el equipo directivo recibe a los equipos, pero coordinar la llegada de otros equipos a nuestra escuela. Y lo segundo que hacemos es formar a otros equipos. Y esto es para nosotros algo muy desafiante, porque hemos podido llegar a otras escuelas y liceos para hacer cursos, capacitaciones, talleres o asesorías con estos equipos. Entonces hemos podido estar en la región de los ríos, en los lagos, en Biobío, en Santiago, formando equipos directivos en distintas temáticas, que son temáticas en las que ya en Belén hemos trabajado. ¿Cómo cuáles? Porque ¿cuál ha sido el mayor interés en que profundizar y que forme Cuicuy? Nosotros algo relevante que nos dije, que además somos ATE. La ATE es una figura que es Asistencia Técnica Educativa, por eso se llama ATE, y que es un registro que tiene el Mineduc, donde estamos registradas todas las instituciones que podemos formar. Tiene una validación importante. Valida y permite que las escuelas paguen estos cursos con la subvención escolar preferencial. Si no estamos en el registro ATE, las escuelas no nos pueden contratar utilizando sus recursos C. Si estamos, sí nos pueden contratar. Y la temática que más nos piden son 2. Una es observación y retroalimentación, es aprender a formar a los profesores a través de la observación y retroalimentación. Y lo segundo, que tiene más que ver con el desarrollo docente, es aprendizaje basado en proyectos. Y algo relevante que no puedo decir, porque esto sostiene Cuicuy, es que nuestro valor agregado es que como Cuicuy irradia Belén Educa, los relatores que van a otras escuelas son profesionales de Belén Educa. Entonces voy a dar el ejemplo concreto, porque es uno de nuestros relatores estrella, Francisco Molina, que es encargado de historia en Belén, y que además es el encargado de aprendizaje basado en proyecto. Él es el relator que, cuando hay un colegio que nos pide formarse en aprendizaje basado en proyecto, ABP, Francisco es quien hace el curso de ABP. Entonces es alguien que no solo teóricamente sabe de ABP, sino que sabe cómo los colegios cotidianamente trabajan ABP. Y eso le da un valor a nosotros como Fundación Cuicuy, porque significa que cuando vamos a hablar de, por ejemplo, observación y retro, ABP, uso de datos,
trabajamos, de aquello que hablamos es en lo que trabajamos diariamente. Y no solo lo hemos leído, sino que también lo llevamos a la práctica. ¿Y cómo ha permitido también la Escuela de Liderazgo servir como un reflejo hacia el interior de Belén Educa, hacia los líderes? Pienso en este mismo Francisco, por ejemplo, o las directoras, que sé que algunas de ellas también han sido relatoras. Yo creo que también es una manera de valorar lo que hacemos en Belén, porque cuando nosotros, de verdad que hay avances que tenemos en la fundación, lo digo con humildad pero también con reconocimiento, son cuestiones, procesos que hemos podido instalar que en otras escuelas todavía están incipientes. Entonces es un aporte evidente, es real, el que podemos sistematizar lo que hacemos y llevarlo a otras escuelas y colaborar en su mejora. Y en eso, a donde acudimos es a las personas que lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, continuidad de estudio, tenemos el curso de continuidad de estudio en ABP, que ya lo decía, en el uso de datos. Y cómo retribuye hacia adentro es que a esos profesionales también es un reconocimiento de lo que han ido logrando. Y que también nos permite a veces identificar y cuestiones, y uno de los desafíos que tenemos a futuro, que a veces para adentro también tenemos que trabajar. Porque hay asuntos que llevamos hacia otras escuelas, pero que también nos damos cuenta al momento de prepararlo, que tenemos una brecha que trabajar con los equipos internos y que a veces por temas de tiempo y porque el año es un año en general con mucha tarea, no tenemos mucho tiempo para convocar a nuestros líderes. Y eso también es un desafío que nos hemos puesto, cómo aquello que irradiamos también lo fortalezcamos. Puede haber un colegio que tiene un proceso muy bien instalado, cómo ese colegio sirve para la red completa como referente. Y justamente a propósito de los desafíos, sé que viene un nuevo plan de liderazgo pedagógico. Si nos puedes contar un poco en qué consiste eso. Sí, este es una novedad interesante para Belén hacia adentro. Y es que, a propósito de lo que decía recién, y de una actualización que estamos haciendo del liderazgo pedagógico en Belén, desde el equipo de gestión pedagógica de Casa Central hasta el trabajo que se hace en aula, cuando digo hasta, para explicarlo más, es involucrando al equipo de Casa Central, directoras, subdirectoras, encargados de área, profesores, que es como toda la red que trabaja gestión pedagógica. Nos hemos dado cuenta que necesitamos, para asumir los nuevos desafíos en nuestros 25 años, remiramos hacia adentro y dijimos, tenemos que actualizar algunas ideas, conocimientos, algunas habilidades, incluso fortalecer aquello que algunos colegios hacen muy bien y otros todavía tienen brecha. Entonces, estamos planificando, vamos a involucrar ahí también a integrantes de los colegios y de gestión pedagógica, Casa Central en esto, un plan de formación que desde inicio de enero hasta diciembre vamos a estar trabajando en instancias de formación mensual con especialmente encargados de área y subdirectoras de todos nuestros colegios. Entonces va a ser un plan de formación con ciertas temáticas transversales que fortalezcan este liderazgo. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué se sabe de aprendizaje hoy? Discutamos un rato, conversemos, aprendamos sobre cómo se aprende hoy y qué podríamos de eso tomar como Belén. ¿Qué estrategias hay para el acompañamiento docente en una como actualización 2.0 de lo que ya hacemos sobre retroalimentación? ¿Cómo usar los datos en ciertas asignaturas versus en otras? El trabajo de la reenseñanza. La agencia profesional, que es algo súper relevante, el juicio profesional, los docentes y los encargados de área tienen que ser profesionales expertos en lo pedagógico y por lo tanto cómo generamos los cambios desde la agencia a los encargados de área, no solo desde la dirección o desde lo que dice Casa Central. Entonces estamos en construcción, pero lo que sí tenemos claro es que el 2026 va a ser un año de formación en liderazgo pedagógico para Belén Educa. Eso hacia adentro y hacia afuera, ¿qué desafíos vienen a través de Cuicuy? Aquellas personas que te escuchan y dicen, wow, me gustaría tener algo de eso, ¿qué desafíos vienen hacia adelante? Nuestro principal desafío es que ojalá Cuicuy llegue a otras escuelas y liceos, que quienes estén interesados en fortalecer tanto sus equipos directivos como la capacidad de sus docentes. Digo capacidades porque hoy el marco de la educación pública también tiene un eje fuerte en el desarrollo de capacidades, en el marco en el que se está moviendo ahora la mejora también de aprendizaje. Entonces, las escuelas están con la idea de mejora de aprendizaje siempre, pero también de desarrollo de capacidad. Entonces, el desafío es que Cuicuy ojalá sea una alternativa para esas escuelas y liceos, que nos pregunten, que nos escriban, que podamos ser una alternativa de formación. Y por otro lado, que también podamos seguir abriendo Belén Educa para que nuevos equipos puedan venir a conocernos. Contarte también que desde algunas instituciones nos invitó la Universidad de Concepción a su podcast de Más Comunidad, nos invitó Líder Educativo a sistematizar la asesoría de líderes,
A veces participamos en seminarios, o sea, nos interesa compartir lo que hacemos, y yo diría que ahí hay dos desafíos: seguir compartiendo y irradiando Belén, y ser una alternativa también de formación como Cuy Cuy para otras escuelas que están en desafíos similares a los nuestros. Muchas gracias, Claudia, de verdad es todo un mundo. Me gusta mucho escuchar el crecimiento que ha habido, y para cerrar quiero invitarte a pensar cuál es esa habilidad esencial que tiene que tener o que tiene un líder en Belén Educa. Ay, qué difícil. Yo pienso en dos. Una, que esto lo aprendimos también de los amigos de otras universidades que nos han ayudado a mirar, es que el liderazgo es dirigir, pero también es influir. Tiene un fuerte nivel o importancia en la influencia, como yo impacto en las personas. Yo creo que en Belén nuestro proyecto es interesante, es desafiante, pero también es difícil trabajar en contextos de pobreza. Hay investigadores que dicen: no romanticemos la dificultad de trabajar en diversidad y de trabajar en contextos difíciles, porque tiene dificultad. Yo creo que necesitamos líderes que convoquen, que cuando le hablan a esas comunidades uno se le pare los pies y diga: la quiero seguir, lo quiero seguir. Entonces, una habilidad es esto de influir y comunicar el proyecto educativo que tenemos. Y lo segundo es no perderse que nuestro foco son los aprendizajes y el bienestar de nuestros estudiantes. Y entonces, trabajar para ello, para el aprendizaje y el bienestar de la comunidad. Para la sala de clases, para nuestros niños. Muchas gracias a quienes nos han visto. Los esperamos en un nuevo capítulo de Educar para Transformar, el podcast de Belén Educa.